Con todo respeto, no, ningún respeto. Aquí las cosas las decimos como caigan según su peso. La cosa es que esta constitución, que fue hecha a imagen y semejanza del dictador, esta constitución fujimorista es un chiste patético que no da risa. La tenemos porque oficialmente es la cúspide del ordenamiento jurídico, la que sustenta legalmente al Estado. Pero si la leyéramos con entendimiento, nos daríamos cuenta de la necesidad de cambiarla. Soy Key Stark y esto es Abogando TV. Y antes de pasar con nuestra reflexión del gran chiste, quiero agradecer a dos personas que entendieron a bien el video de la iguana y los derechos humanos, al señor Anthony G. Blas y a Fonseca Jiménez. Y el chiste patético empieza con el preámbulo que dice: el Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedece... ¡Alto! ¿Podrías decirme a qué Dios se está invocando? ¿Al Dios judío que no tiene nombre? ¿Al sanguinario Dios cristiano que para aplacar su ira tiene alguien que crucificarse? ¿Al guerrero Alá que exige a sus fieles participar en el yihad? ¿Al ocupante del monte Merú, Brahma? ¿A qué Dios se refiere el preámbulo de la Constitución? Y es que la Constitución ya es un chiste desde sus primeras letras, invocando a Dios Todopoderoso y no diciéndonos cuál para ella. O sea, para la Constitución es su Dios Todopoderoso. Pero hay más si de la divinidad se trata. Como si fuéramos tontos, la Constitución política que nos heredó el suegro de Puñete supuestamente garantiza la libertad de ideologías y religiones. Así, en su tan mentado artículo 2, inciso 2 y 3, dice: toda persona tiene derecho, 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Subrayamos religión. Prosigue, socio. 3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Nuevamente subrayamos religión. Muchas gracias, socio. Entonces, entendiendo bien estos incisos, estaríamos ante un Estado laico, porque permitiría la diversidad de creencias religiosas y su convivencia sin promover ninguna de ellas. Sin embargo, el inciso 3 dice también una palabra que es una gran incógnita. Nos referimos a la palabra moral, puesto que el ejercicio público de todas las confesiones es libre siempre y cuando no ofenda a la moral. Entonces la pregunta es: ¿a la moral de quién se refiere la Constitución? ¿Esta es una moral en sentido amplio, filosófico? ¿Quién carajos nos puede decir cuándo es que se ofende esta moral? Y para mayor asombro es que esto es increíble. La Constitución señala a qué moral se refiere. La Constitución nos dice quién determina esa moral. Al leer el artículo 50 nos damos con la terrible sorpresa. Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. Lo escucharon bien, la Iglesia Católica, sí, es apostólica, romana, asesina, homofóbica. Así es, la Iglesia de Cipriani es un elemento importante en la formación moral del Perú. Yo me pregunto, ¿por qué esos evangélicos recalcitrantes, en vez de hacer una marcha en contra de una supuesta ideología de género, no hacen una marcha en contra de este Estado laico a la medida del Estado Vaticano? ¿Por qué, señores evangélicos, no hacen una marcha en contra de la Iglesia Católica diciendo: con mi religión y moral no te metas? No lo van a hacer porque no entienden lo que leen, o lo que es lo mismo, no saben leer. Entonces, ¿qué es el Perú? Escuchaba por allí que algunos decían que el Perú no es un Estado laico.
Pues muy mal. El Perú es un estado laico y aquí las razones. Primero, hay que saber que la orientación política de un gobierno respecto a las religiones puede tomar dos vertientes: el laicismo o la laicidad. Estos dos conceptos, derivados del núcleo semántico laico, parecen haber sido acuñados después de la Segunda Guerra Mundial por el famoso Papa de Hitler, Pío XII. Juan Pablo II en una ocasión hizo referencia al principio de laicidad en un doble sentido: un sentido negativo, o también llamado laicismo, donde el Estado mantiene la libertad de culto, relegando al mismo tiempo el hecho religioso a la esfera privada. Esto es lo que nosotros entendemos como Estado laico desde el punto de vista negativo, pero para los católicos el laicismo es la exclusión y la separación hostil o la desaparición de la dimensión religiosa de las instituciones cívicas. Esta última parte es cierto, pero no es hostil, o sea, no se busca atacar a la iglesia. Por otra parte, el difunto Papa habla de la laicidad desde el punto de vista positivo, que es contraria al laicismo, y que el Estado debe respetarla, no le debe ser hostil, no la debe relegar a la vida privada de las personas, no la debe sacar de las instituciones. Dice el Papa de la laicidad positiva que guarda relación con la frase que Jesús le dijo a sus discípulos: Dad al César lo que es del César, y dad a Dios lo que es de Dios. Y para la Iglesia Católica, lo que le pertenece a Dios, le pertenece a ella. Y entonces nos preguntamos, ¿qué le pertenece a Dios y por ende a la Iglesia Católica que el Estado debe respetar? Aquí tres cositas nomás que le pertenecen a Dios. Primero, parece que lo que le pertenece a Dios son nuestros niños. Y por eso la Iglesia está conforme, porque este Estado laico permite que nuestros niños sean adoctrinados con esa fantasiosa doctrina. Segundo, parece que lo que le pertenece a Dios y por ende a la Iglesia Católica son parte de los impuestos, porque los que pagan son hijos de Dios. Y como todos somos hijos de Dios, ese dinero tiene que ir a la Iglesia Católica para pagar el sueldo de los monaguillos, cardenales, obispos, sacerdotes, no importa si son o no pedófilos. Eso no se discute. A mí me suena con perdón, una huevera, yo lo digo claro, una puta, o algo, una tradición del ejército, una mierda de tradición. Tercero, parece que lo que es de Dios y por ende a la Iglesia Católica es bendecir todos los actos públicos del Estado. Por eso la Iglesia tiene que estar presente en las juramentaciones de alcaldes, regidores y, si es posible, en la juramentación presidencial, o al menos impedir que le saquen el crucifijo en tales actos. El Perú es un estado laico, pero en el sentido positivo que le da la Iglesia, algo así como un estado neoconfesional, o sea, un estado confesional asolapado, ese que dice: soy laico, pero tengo que respetar la moral católica. Soy laico, pero le doy a la Iglesia Católica lo que es de la Iglesia Católica. Y todo esto desarrollado nada más y nada menos que en la Constitución Política del Perú. Este libro chistoso que se rige por la laicidad del Papa antisemita y no por el laicismo. El laicismo es el derecho a la libertad religiosa. Por ello, no pretendo quemarte la Iglesia. Al contrario, me pondré delante de quien intente quemarte la Iglesia, porque tu libertad religiosa es sagrada. Ahora, de ello no deduzcas que puedes conducir mi moral, es decir, con quién vivo, cómo me desenvuelvo, porque nada que afecte mi moral depende de ti. Ningún poder puede, o mejor dicho, debe ser pastoral. Soy Keystar para Abogando TV.